permanente postdema en que hablamos de las dictaduras, de las democracias y de alguna manera de los aportes que en torno a estas grandes cuestiones del siglo XX se producen. Y en esta ocasión, pues el seminario recibe con los brazos abiertos a dos profesores e investigadores, Claudio Hernández Burgos y Lucía Prieto Borrego, bueno, pues van a hablarnos de un libro que está recién aparecido, Divertirse en dictadura, el ocio en la España franquista, editado por Marcial Pons Historia muy recientemente, ahora en 2024, me parece que es la fecha, pero que acaba casi de aparecer o se está acabando de difundir. Y bueno, vamos a hablar de ello. Voy a hacer una mínima y rápida presentación de los dos. Claudio Hernández Burgos es un viejo amigo de este seminario y de los que estamos aquí presentes porque ya formó parte de uno de nuestros proyectos de investigación en el pasado, ¿verdad, Claudio? Hace ya unos cuantos años, pero hemos mantenido desde entonces la relación y el seguimiento mutuo y hemos estado además presentes en momentos importantes de la vida, un poco de la evolución de la investigación, ¿no? de Claudio. Por lo tanto, pues nuestra satisfacción no es solamente por contar con un investigador fundamental de referencia en los estudios sobre el franquismo, sino con un amigo y con una persona pues, que hemos compartido, ¿no? Muchas cosas y que estamos seguros que seguiremos compartiendo. Además de este libro del que vamos a hablar hoy, el tema del franquismo y la fiesta y la diversión, aunque puedan parecer quizá términos antitéticos en algún momento desde el punto de vista historiográfico, ya lo abordó en otro libro que apareció en el 2022, El franquismo se fue de fiesta, que es un libro también editado junto con César Rina. Y estos dos libros nos muestran una línea que en realidad entronca con una de las preocupaciones de Claudio desde el principio de los tiempos. Yo creo que desde sus albores como investigador, y es el papel de la gente corriente, el franquismo gris, como llamó él y como se consolidó como expresión. Es decir, qué es lo que sucede en la calle, qué es lo que sucede en la población respecto al propio desarrollo del régimen, ¿no? Eso ya desde la tesis doctoral se vio muy claro. Luego salió el libro de No Solo Miedo, Actitudes Políticas y Opinión Popular bajo la dictadura franquista, lo leo para no decir más los títulos, pero luego vino Franquismo a ras de suelo, Zonas Grises, Apoyos Sociales y Actitudes durante la dictadura. Hay muchos títulos y muchos artículos y una proyección, yo creo que muy significativa en el panorama historiográfico actual, pero la preocupación fundamental es esa, ¿no? La reconstrucción de la gente corriente, de las bases sociales, de cómo es posible la dictadura y su largo mantenimiento y cómo es posible también las grietas que aparecen en esta, ¿no? Y que dan lugar pues, a que la dictadura tenga también sus graves problemas y sus elementos de cambio, de maduración, de transformación. Yo creo que ese sería el hilo conductor de su investigación y más allá de los muchos aportes, que no voy a incidir ahora, yo creo que eso se ve también en esto, porque esa fiesta es un ángulo, creo yo, una excusa, nos lo dirán ahora tanto los autores como Daniel, para acercarnos a la sociedad del franquismo, ¿no? Quizá una palanca, yo creo que especialmente interesante y favorecedora de eso. Y Lucía Prieto Borrego es una profesora titular de la Universidad de Málaga, con una trayectoria importante y muy sólida a sus espaldas, investigando sobre todo en dos grandes ámbitos historiográficos. Uno, el conjunto de guerra civil y de franquismo, en donde ha hecho aportes de aspectos diferentes, a veces de base local, a veces en un sentido amplio. Ha tenido y tiene un compromiso también de docencia en este ámbito y de muchas iniciativas de carácter docente investigador. Y el otro aspecto es la historia de género, la historia de las mujeres, donde también, tanto desde el punto de vista de la organización docente como de sus aportes en la investigación, pues ha hecho, bueno, pues es una referencia, como digo. Por citar o por hablar de alguna publicación, pues cabe hablar de Los días de la ira, entre Mijas y el Guadiaro de la República La Sierra, en Estudia Malacitana,
en esa colección de la Universidad de Málaga, o por ejemplo con Encarnación Barranquero Teseira, pues Población y Guerra Civil en Málaga, Caída, Éxodo y Refugio, o Así sobrevivimos al hambre, otro tema muy importante en Granada y en general en Andalucía, con estudios de primera fila como el que Miguel Ángel del Arco ha estado liderando en estos últimos tiempos. Así sobrevivimos al hambre, estrategias de supervivencia de las mujeres en la posguerra española. Por lo tanto, ahí vemos una clara vocación por estos dos ámbitos y por este periodo del franquismo y de la guerra civil. Entonces, bueno, no tengo sino que reafirmar lo que decía al principio, antes de que empezáramos la conexión, nuestra satisfacción como seminario de poder contar con vosotros dos, de que nos habléis del libro y nos habléis y reflexionemos un poco entre todos sobre lo que significa esa fiesta durante, o ese divertirse durante los años del franquismo. Entonces, bueno, yo ya me callo aquí, doy paso a Daniel y dejamos que el seminario tenga ya su propia vida, su propia andanza. Gracias de nuevo a los dos. Cuando quieras, Daniel. Gracias. ¿Quiere apagar el micrófono? Sí, perdón. En un principio presentaréis vosotros el libro, ¿no? Como solemos hacer. Y luego yo el comentario. Perfecto. Entiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, no, siempre lo hemos hecho así, ¿no? O sea, o si queréis hago yo el comentario ya o No, adelante, como queráis. vamos nosotros si quieres. Vale. Vale. Empiezo yo, Lucía, y después Claro, continúa. sí. Venga, estupendo, sí. Más o menos, bueno, nos repartimos un poco la exposición. Nada, en primer lugar, por supuesto, agradecer a los compañeros de Zaragoza, por supuesto a Carlos y a Daniel como coordinadores de este seminario que hace pues ya bastantes meses nos contactaran para poder participar en este seminario que tan bien funciona y que tan buen cartel tiene. A Miguel Ángel, por supuesto, por el papel que hace hoy aquí de moderador y de animador, de cheerleader en este seminario. Y claro, y a todos los compañeros y compañeras que asisten aquí a vernos y en los que hay nombres pues, de personas a las que tengo mucho aprecio, tanto profesional como personal. Bueno, yo para anticiparme a alguna de las preguntas que se pueden hacer aquí, pues quería en primer lugar, pues, evidentemente, responder a la pregunta principal: ¿cuál es el origen de este libro, de Divertirse en dictadura? ¿Qué razones nos llevaron a Lucía y a mí a coordinar, ¿no? A editar este volumen? Evidentemente, cada autor, autora que forman un libro colectivo, pues tendrá sus motivaciones personales, pero Lucía y yo teníamos alguna particular de por qué pusimos en marcha este proyecto. Y explico un poco el origen. El origen está en el Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, que celebramos en Córdoba, si recordáis, con algo de retraso por la pandemia, en 2021, que fue un congreso también, además, emotivo, en el sentido de que, bueno, nos reuníamos mucho después de eso, ese mal año, ¿no? Y bueno, ahí presentamos una mesa taller, Lucía y yo, en la que propusimos atraer a investigadores, a investigadoras interesados en el ocio en la España del siglo XX, y ahí aparecieron textos de todo tipo. Tuvimos textos hasta sobre el surf, recordará Lucía algunos. Pero entre ellos pues destacaban 6, 7 textos que nos parecieron que abordaban una serie de cuestiones comunes y que nos llamaron la atención por su enfoque en torno a cuestiones, pues, por ejemplo, la importancia que el régimen franquista pues, dio al ocio, ¿no? Al control del ocio de la población, del tiempo libre de la población, la relación entre el ocio y la moralidad, que es una cuestión que Lucía había tratado mucho y que además estaba en el nombre de la mesa. Luego, por la naturaleza de los textos que tuvimos, pues modificamos este proyecto para el libro final, y también cuestiones como el estudiar el terreno del ocio como un espacio de transgresión, ¿no? De discursos alternativos a los oficiales. En fin, una serie de temas que luego, con la adición de otros autores y autoras que para nosotros eran referencias obligadas en este estudio del ocio durante el franquismo, pues pudieron colaborar, ¿no? en este proyecto. Y bueno, se sumaron, algunos de ellos se cayeron porque
sabemos cómo es esta carrera, y muchas veces asumimos más compromisos de los que podemos abordar y lamentablemente pues no pudieron participar, pero finalmente pues creo que hay una nómina de autores y autoras, yo creo que muy jóvenes muchos de ellos, pero que decían cosas pues francamente interesantes, al menos para Lucía y para mí no lo parecieron, y que han contribuido a lo que es la obra. ¿Por qué escribir sobre el ocio? ¿Por qué escribir sobre pasarlo bien? Hablaba precisamente Miguel Ángel de eso, ¿no? De que parece un poco hasta extraño hablar de ocio, de pasárselo bien bajo una dictadura como el franquismo, y no se trata de blanquear al régimen ni mucho menos, sino de, pues bueno, de saber por qué puede ser interesante escribir en unos tiempos tan grises sobre una cosa como es pasárselo bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque creemos, y así lo exponemos un poco en la introducción del libro, que el ocio es algo inherente a la naturaleza humana, ¿no? El tender a pasárselo bien, a divertirse, es parte de la vida de las personas. Y esa vida de las personas, también, como lo decía muy acertadamente Miguel Ángel, ha sido una preocupación para nosotros, ¿no? Nos ha interesado bastante esa gente corriente. Creo que todos los que nos conocen pues saben de ese enfoque, pues más de cercano a la historia social, al enfoque de la gente corriente, a la vida cotidiana que siempre hemos mantenido en nuestra labor investigadora, y cómo podíamos pasar por alto una esfera como la del ocio, que forma parte, ¿no? de ese día a día de la población. También el terreno del ocio, como el de la vida cotidiana, nos parecía perfecto bueno, para entender esas ambigüedades, ese dinamismo que caracteriza a la cotidianidad, ¿no? Al día a día de la población. El ocio podía estar presente también en el mundo del trabajo, no son dos esferas completamente separadas. En el ámbito público y en el ámbito privado, por otra parte. En los días festivos y también en las rutinas cotidianas. Hay un poco de todo. Y bueno, por ejemplo, estoy pensando en algún capítulo de la obra, se pasaba con esas mujeres que en el día a día de sus faenas del hogar en aquel entonces, pues, y crianza de los niños, también escuchaban programas de radio, o luego veían la televisión o cantaban, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? Una mezcla entre el ocio y lo que es su trabajo en esos momentos. Y asimismo el terreno del ocio nos permitía atender a eso que también nos ha interesado muchas veces y que James Scott llamaba la infrapolítica. Como las fiestas populares, las verbenas, determinados eventos deportivos, incluso los espacios lúdicos creados por la dictadura, como puedan ser los campamentos del Frente de Juventudes o los actos de la sección femenina, pues estaban recorridos por lo político. También ahí había decisiones políticas, había resistencia, había adoctrinamiento, había política en ese espacio aparentemente aséptico que era el del ocio. Y por último nos permitía atender a esas experiencias individuales, o a lo que podemos llamar, si queremos, las subjetividades, acercarnos, aproximarnos a los significados, a lo que podía suponer para una persona ir al cine en dictadura, ir a la playa, bailar en una fiesta, leer una novela, ver la televisión, etcétera, ¿no? Todas esas formas de ocio que los españoles, bueno, practicaron durante los 40 años de la dictadura. Y bueno, esta concepción fluida, creemos que está del ocio, me refiero, creo que está presente a lo largo de todos los capítulos que conforman la obra, y es fundamental, como decía antes, para evitar esa construcción dicotómica o binaria que sería decir, bueno, pues hay trabajo y al mismo tiempo hay ocio. Es demasiado simplista, creemos, decir que en una dictadura no hay tiempo para divertirse, para reír, para pasarlo bien. También lo sería sostener que el régimen franquista dominó todo y controló todo el ocio. Los españoles también, yo creo que se demuestra en algunos capítulos de la obra, bastante bien, se divirtieron al margen de los canales oficiales de la dictadura. Y por último, también es importante, o sería demasiado simplista, decir que el franquismo era una isla, ¿no? Ajena a lo que pasaba en otros países de Europa en aquellos momentos, o a lo que habían sido pautas y patrones de ocio, de empleo del tiempo libre anteriores, ¿no? Anteriormente establecidos en los años 20, en los años 30, ¿no? Hay continuidad también en esta forma de divertirse durante la dictadura. De todos estos aspectos quiero destacar dos, y con eso voy a darle la palabra también a Lucía, porque si no, no me extendería demasiado. La primera cuestión que quiero destacar, la primera de estas cuestiones, es relativa al control. El régimen franquista siempre fue consciente de la importancia de ese control, y quizá
a veces respecto a la Alemania nazi o al fascismo italiano se ha pasado por alto esta cuestión. El hecho de que el régimen franquista parece que no prestó tanta atención al tiempo libre de los trabajadores, al tiempo libre en general de los ciudadanos, ¿no? Y así nos lo demuestran pues, organizaciones como Educación y Descanso, creada en el 39, la oferta de otras instituciones, como puedan ser, por ejemplo, Sección Femenina, Frente de Juventudes, incluso las asociaciones religiosas, y la propia labor del Estado, que es verdad que de una manera mucho más acusada en los años del llamado desarrollismo, pues puso en marcha el fomento del turismo, de las festividades populares, de los medios de comunicación y de otros resortes para controlar ese tiempo libre de los españoles de a pie. Y esto nos demuestra, bueno, que es una técnica más, un instrumento más también para llegar a los ciudadanos. Y en este sentido podemos decir, de alguna manera, que los mecanismos formales del ocio se mezclaron con otros dispositivos que podríamos llamar informales, que fomentaron bueno, lo que yo en mi capítulo en la obra llamo también la cultura de la evasión, ¿no? Ese deseo o ese intento del régimen franquista porque los españoles se olvidaran del mundo de la política, lo dejaran en manos, por así decirlo, de los profesionales de la política y se dedicaran a dejarse llevar, ¿no? Por esa ola de bonanza económica, sobre todo en los 60, por esa mejora en las condiciones de vida y por esos divertimentos de ese mundo moderno que el franquismo les presentaba tras una existencia marcada por una posguerra infinita. Y el otro aspecto que quería mencionar es algo que he mencionado de pasada y que es obvio, que es el hecho de que los cauces oficiales para divertirse no eran los únicos existentes. Muchos españoles, que si se demuestran algunos de los capítulos, estoy pensando en el de José Luis Aguilar, ahora Lucía desgranará un poquito más la obra, prefirieron buscar alternativas para emplear su tiempo libre pese a la existencia de esos cauces oficiales. Y en otras ocasiones, incluso aunque participaron en esos espacios, lo hicieron con una actitud crítica o muchas veces pragmática, instrumental, que no satisfacía, ¿no? No seguía los modelos, las pautas, los patrones que las autoridades marcaban. Este fue el caso, por ejemplo, de festividades populares, de verbenas o de los bailes donde la moralidad católica se vio seriamente amenazada, donde había lugar para la sátira social, había lugar para expresiones de malestar popular e incluso para resistencias cotidianas que encontraron un terreno para su expresión en este tipo de espacios y de momentos pues menos controlados, por así llamarle. Y quiero terminar citando a Raymond Williams, que para mí siempre ha sido un referente y que decía que la única divisoria entre el trabajo y el ocio era precisamente que en el ocio tomamos nuestras propias elecciones y nuestras propias decisiones y sentimos que nuestra vida es nuestra. Quizá los españoles que convivieron con la dictadura lo sintieron también así. Por ello, creo que dejar de un lado esta esfera de la vida de los ciudadanos sería perder una parte del paisaje. Lucía, si quieres, pues Muy bien. continúa tú. Pues el panorama genérico que ha trazado mi compañero, conceptual, teórico, en el libro pues queda perfectamente reflejado en el conjunto de capítulos que conforman definitivamente la obra. De cualquier manera, este panorama no está cerrado. De hecho, cerramos en la obra con las aportaciones y las investigaciones recientes sobre el fenómeno turístico, que a su vez va a ser el punto de partida de posteriores investigaciones, puesto que el turismo va a tener la capacidad de resignificar el ocio, no tanto de atraer nuevas formas de ocio, como de resignificar las que había. Bien, la obra se inicia con un capítulo de nuestro compañero César Rina, en el que analiza de forma magistral cómo se resignifica la Semana Santa andaluza, si bien se centra fundamentalmente en Sevilla tras la toma de la ocupación de la parte oriental de Andalucía por las tropas franquistas, por Queipo de Llano. Esta resignificación, bueno, pues consiste fundamentalmente en buscar lo que se llama una purificación de determinados elementos que parecían excesivamente folclóricos a la Iglesia católica. Y hay un nuevo conflicto, en tanto que
el resultado de la guerra interviene en la Semana Santa, pues creando también nuevos escenarios y sobre todo nuevos iconos y nuevos significados. Él lo ilustra fantásticamente con un estudio de caso que ejemplifica la oposición entre la aspiración de Falange de intervenir en la Semana Santa con su sistema iconográfico y la oposición de la jerarquía eclesiástica. Bien, a lo largo de los capítulos hemos podido identificar o como mínimo aislar una serie de temáticas sobre las que giran la estructura de la obra. Como ha dicho Claudio, hay un control del ocio desde el aparato del Estado, hay un control del ocio institucional. Fundamentalmente, esta línea aparece reflejada en la obra. En el análisis de la obra sindical Educación y Descanso y en el capítulo de Óscar Rodríguez sobre el encuadramiento juvenil, el Frente de Juventudes y la práctica deportiva. Pero, lógicamente, el régimen era perfectamente consciente de que este control institucional pues, era absolutamente subvertido en la periferia. Es aquí donde intervienen otros mecanismos, quizá menos represivos, pero, como acaba de apuntar mi compañero, integrables en el nacionalismo banal, pero que de alguna manera consiguen penetrar en la cotidianidad, en la cultura popular, en el ámbito privado, en el ámbito familiar y por lo tanto supera ese control que sobre el ocio puede ejercer en los programas estatales, que tanto en un caso como en otro, los capítulos que representan esta línea en la obra, pues se han tratado desde la perspectiva comparada fundamentalmente con la Italia fascista. Bien, por otra parte, hemos podido aislar en el tema en el que yo estoy más familiarizada, porque no me gusta excesivamente la palabra especialista, y es el tema de la moral, el control moral que despliega el régimen con distintos instrumentos y sobre todo desde distintos ámbitos. Este programa moral aparece representado, este intervencionismo moral aparece en nuestra obra en un primer artículo que firma Gloria Román. Ella sí que está absolutamente familiarizada con el estudio de los espacios, sobre todo en el mundo rural, los espacios lúdicos, recreativos, juveniles. En este caso, estudia el Telecruz, que fue una especie de proyecto para dinamizar a la juventud rural, lo que hoy llamaríamos actividad sociocultural, dinamizar esa juventud y anclarla en unos espacios específicos para jóvenes rígidamente controlados por las organizaciones del régimen, pero que paradójicamente o no tan paradójicamente, pues se convertirían en espacios de evasión o como mínimo en unos espacios en el que los jóvenes pudieron sustraerse a la mirada inquisitiva del espacio rural, del espacio urbano, del pueblo, de manera que aquella especie de club que serían en muchos casos, al menos los que yo recuerdo, como anteriores a las discotecas, porque eran espacios donde se escuchaba música, donde había baile, donde los jóvenes se relacionaban, fue un intento de control social hasta cierto punto, según las mismas conclusiones de la autora, como las que hemos visto en otros trabajos y las que por nuestra propia experiencia podemos evocar, fue un proyecto de control fallido. También en el mundo rural se sitúa el trabajo de Francisco Bernard, en este caso los mecanismos desplegados para el control de esta población son los de la jerarquía eclesiástica,
y fundamentalmente el objetivo de aquellos programas misionales eran revisar las formas de convivencia que en espacios remotos estaban al margen de la moral eclesiástica, de la moral del matrimonio canónico. Eso es algo que estamos muy familiarizados con informes de la Guardia Civil, con informes de párrocos muy a posteriori sobre la desvergüenza de espacios en la montaña, en el caso que yo he estudiado, en la provincia de Málaga, las comarcas de los Montes de Málaga, casi prácticamente inaccesibles hasta los años 70, cuando pues la forma de convivencia habitual era el concubinato, sin mediar el matrimonio, ¿no? Estos espacios eran los que privilegiaba la Iglesia Católica para desplegar las misiones, cuyo principal objetivo era, bueno, pues casar a la gente, por utilizar un término cotidiano, y situar el ámbito reproductivo pues dentro del matrimonio católico. Este ámbito rural, que digo que es abordado por los dos autores anteriores, pues tiene su versus en el trabajo de Tamara López Fernández, que se ocupa, bueno, pues del espacio de sociabilidad y espacio de escapismo de las clases populares más tolerado, más concurrido, que son los bares, ¿no? El bar es cualquier estudio sobre la sociabilidad, pues incluye el bar como el principal espacio de evasión. La autora Tamara López lo que hace es estudiar un conjunto de bares en Lugo y a partir de documentación de orden público y documentación judicial, pues determinar un conjunto de prácticas delictivas, un conjunto de prácticas al margen de la ley que se desarrollan en los bares, fundamentalmente las que tienen que ver con las relaciones entre los sexos. Los bares, muchos de los bares, sobre todo en los puertos, en determinados espacios prostitucionales, pues encubrían la prostitución, sobre todo después de la prohibición de esta actividad en 1956. Bueno, por mi parte, en este caso, mi aportación a la obra es un estudio sobre la copla, que bueno, viene a ser el desarrollo de investigaciones anteriores y en el que la tesis fundamental es el estudio de la copla desde dos ámbitos. Uno, como instrumento que fue imprescindible como mecanismo de control social por su potencialidad como elemento de cohesión y conformación de un modelo de mujer nacional. Es decir, estudió el contenido de la copla por su potencial en el proceso nacionalizador del franquismo y sobre todo por la operatividad que pudo tener esta manifestación etnocultural en grupos populares. Si bien la copla es un producto cultural consumido en cualquier estrato social, no es ubicable, bueno, pues como en el caso de la ópera, en un grupo social completo, sino que la copla es sumamente versátil, es una síntesis de música y de lírica, pues fue capaz de llegar a capas muy amplias de la población, y esta manifestación ha sido durante muchos años entendida o interpretada como un modelo de resistencia y de transgresión, lo que explica que haya sido rehabilitada en la transición. Por mi parte, bueno, pues sin negar esta interpretación, la hipótesis que yo desarrollo en este caso es que sirvió de discurso admonitorio de lo que podía ocurrir a quien transgredía esos valores que venimos explicando. Y por lo tanto, bueno, pues mi conclusión es que fue un muy operativo control, instrumento también de control social. Mi interés por la copla no procede de observar la convergencia que tiene entre los estudios de género, estudios jurídicos, estudios de historia social y de vida cotidiana.
esto quiere decir que esta manifestación pues también la encontramos en tesis doctorales que se han hecho en facultades de Derecho, incluso en facultades de Psicología y de Sociología. No es, por tanto, solo un objeto que sea únicamente interpretable desde el campo de las relaciones de género. Y, por supuesto, pues también cabe en los estudios que se han ocupado del control moral y de la represión franquista. Hay una serie de ejemplos que son los que constituyen el grueso de esta aportación, tanto en el proceso de nacionalización como cuando la estudiamos como transgresión. Bueno, pues el análisis de la copla nos lleva a concluir que hay un conjunto muy amplio a lo largo del primer franquismo, incluso hasta los años 60, de letras que sirven, que apoyan un proceso de construcción nacional. Desde las coplas que mitifican a las heroínas de Cádiz frente a la invasión francesa, a la figura de Mariana Pineda en el liberalismo, en el primer liberalismo, como a la exaltación de la monarquía, identificada a la nación en la Restauración, en un conjunto de coplas que también tuvieron apoyo en películas tan lagrimógenas como la del Romance de la Reina Mercedes. No puedo enumerar el número de coplas y de letras que hemos procesado porque veo que entonces me pasaría. Y por otra parte, bueno, pues la otra dimensión desde que se ha interpretado esta manifestación cultural es sobre su capacidad en el proyecto moral. Y aquí, pues, esta investigación se ha desarrollado porque en ella converge, confluye lo que ha sido en los últimos años mi línea de investigación, que es el Patronato de Protección a la Mujer. Entonces, en el estudio del Patronato de Protección a la Mujer, el estudio de expedientes personales de centenares de mujeres, encuentro un conjunto de pecados, de transgresiones, de comportamientos que son penalizados en el conjunto de reformatorios que se convirtió en los años 60 el patronato, y cada una de esas transgresiones está presente en la copla. Desde el adulterio, la madre soltera, la convivencia con un hombre casado, el sexo antes del matrimonio, el sexo fuera del matrimonio, la insumisión, la rebeldía, y cualquiera de estas conductas que ha sido penalizada hasta los años 80, pues la encontramos en la copla. Y la conclusión es que este conjunto de personajes, este conjunto de mujeres raciales, nacionales, transgresoras, son siempre castigadas. O sea, en la copla no hay ningún final feliz. En esta convergencia entre el estudio del proyecto moral y del franquismo y la copla es donde se ha situado esta aportación al libro. Quiero decir, bueno, pues aprovechando un poco la oportunidad, que en la actualidad hay un movimiento muy potente de usuarias del patronato que están llevando a cabo una fuerte movilización porque sean reconocidas como víctimas del franquismo las mujeres que han estado en el patronato, pues prácticamente hasta su desmantelación ya en los años 80. Bien, la importancia y la potencialidad de la copla pues tiene que ver con el proceso de modernización española, puesto que su vehículo de difusión ha sido primero la radio, el cine y después, posteriormente, la televisión. Estos medios son abordados en los artículos centrales de nuestro volumen por Álvaro Álvarez Rodrigo de la Universidad de Valencia, por Emilio Pérez y por mi compañero del departamento, Sergio Blanco. Ellos se ocupan de
este ocio, que fue este entretenimiento, que eran los medios que acabo de explicar y que estuvieron fuertemente intervenidos por todos los mecanismos represivos del régimen. Bien, la última parte del volumen se ha focalizado en el fenómeno turístico. Yo, releyendo estos días nuestro volumen, pues he llegado a la conclusión que estamos a las puertas de una nueva investigación. Como Claudio me tiene en otro proyecto, que vamos a estudiar la modificación de las costumbres a partir del turismo, será, si puede ser mi aportación, pues veo que las aportaciones de Carlos Larrinaga y de Marta Luque, pues son solo el instrumento, la salida, ¿no? Estamos en los inicios, al menos para lo que a nuestro proyecto ocupa. Carlos Larrinaga se ha ocupado de los orígenes del turismo, por lo tanto, pues ha escrito sobre el turismo en los años 20, las ciudades emblemáticas como San Sebastián. Se ha detenido en la labor de Luis Bolín como el primer director general del turismo. Y bueno, de Luis Bolín tenemos un campo abierto por nuestra parte en los estudios que estamos realizando sobre Marbella y los nazis. Y bueno, pues Luis Bolín sí que ya podemos decir que contribuyó de forma decisiva al nacimiento de lo que sería la Costa del Sol, ya en los años 60. Él era de la zona, en concreto de Málaga, o por lo menos impulsó el desarrollo de Benalmádena, Torremolinos, y a raíz de la red de hoteles que creó, en algunos de los cuales pues, fueron acogidos algunos dirigentes nazis, pues posteriormente también de Marbella, que Marbella y la Costa del Sol Occidental es el objeto de estudio de la aportación de Marta Luque, que trabaja en los años 60, los primeros años del turismo, y también aquellos mecanismos que sirvieron para su primitiva promoción. Y muy íntimamente relacionado con el turismo, pues están los dos artículos que cierran el volumen, de José Luis Aguilar López Barajas y de Alba Nueda Lozano. Ambos se dedican al estudio de la obra sindical de educación y descanso. Y en concreto, pues la aportación de Alba, pues describe la infraestructura de lo que fueron las ciudades residenciales. La ciudad residencial hubo una creación urbana en parajes elegidos por su importancia en plena naturaleza, en el caso de Marbella de la Playa. Son unas unidades de convivencia, incluso que desde el punto de vista de la arquitectura rompen con todos los cánones. Y bueno, pues en el caso que nos ocupa, uno de las ciudades que cita Alba es la ciudad residencial de Marbella, que bueno, pues enlazando con lo que me comentaba al principio a Miguel Ángel y a Daniel, pues en este momento es un patrimonio arquitectónico amenazado por una operación inmobiliaria que va a terminar con la memoria de esa realización material del franquismo, que eran las ciudades sindicales. Bueno, evidentemente creo que he hecho un rápido recorrido por los capítulos y no me he podido extender más en su contenido, obviamente porque devoraría el tiempo del seminario. Así que, bueno, pues creo que ya están los contenidos expuestos para debatir y discutir. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por haber explicado todo el contenido de los capítulos, que la verdad que ayuda, ¿no?, a poner sobre la mesa el libro y el volumen, ¿no?
Bueno, ahora pasaré yo a hacer el comentario y os realizaré algunas preguntas para, bueno, para poder iniciar el debate, ¿no? Y además, al hilo de lo que decías, de lo de la ciudad residencial, he visto esta mañana, bueno, vi ayer la noticia y lo quería sacar, ¿no? En cuanto a esa arquitectura del ocio, ¿no? Y cuál es la memoria del ocio en España en estos años. Pero bueno, luego podemos hablar sobre ello. Y poco más puedo decir del libro, que no hayan dicho ya Carlos, o sea, Claudio y Lucía, a quienes agradezco el haber aceptado la invitación como coordinador del seminario y que estén esta tarde aquí, pues bueno, presentando este trabajo un 15 de mayo, que imagino que estaréis también con cosas del curso, correcciones y demás papeleo, ¿no? Así que gracias por todo ello. Y bueno, el libro, pues yo lo he leído con atención, me ha gustado mucho, no se ve bien, pero es el libro. Y bueno, reúne todo, bueno, muchas de las cosas buenas que tienen los libros colectivos, ¿no? Lucía ya ha explicado uno de ellos, que es la variedad de temas. Una variedad de temas que, bueno, no voy a explicar ya porque ya lo ha explicado Lucía, así que eso que me ahorro, ¿no? Pero también algo que ha explicado Claudio, que es bueno, el conjunto de historiadores e historiadoras que participan ahí, ¿no? Sobre todo de historiadores e historiadores jóvenes, ¿no? Que dan cuenta, pues bueno, del futuro y de las líneas de trabajo que quedan y que se están desarrollando ahora por gente joven que viene a renovar, partiendo también de lo que se ha hecho, ¿no? Y de lo que digamos, incidiendo en ese trabajo colectivo intergeneracional que es la historiografía, ¿no? Por otro lado, el libro colectivo también tiene el punto positivo de que nos acerca a una gran cantidad de contextos, ¿no? Contextos que van desde lo regional, contextos que van a lo local, a lo doméstico, a esos espacios más reducidos de sociabilidad, como las tabernas, los salones de baile. Pero también va, lo que decía también Lucía, ¿no? Va desde el ámbito urbano a estos ámbitos más semiurbanos, que serían pues, ciudades como Lugo, ¿no? Ciudades más pequeñas, que se alejan, digamos, de las grandes concentraciones, ya sea Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera. Y también transita por lo rural, ¿no? Que lo rural a veces parece que es un mundo estático, ¿no? Cuando todo lo contrario, ¿no? También se desarrollan experiencias de ocio, en este caso, muy interesantes, ¿no? Y resistencias por parte de la propia sociedad, ¿no? Y por último, pues bueno, el libro aporta también diferentes realidades temporales, es decir, cubre todo el periodo de la dictadura, ¿no? Es algo que decía Miguel Ángel en la introducción, cuando presentaba el libro, que el ocio es una lente a través de la cual poder contemplar y analizar no solo la dictadura, sino también a la sociedad, ¿no? Y es que el ocio, leyendo el libro, los capítulos, nos permite tener una mirada diferente, ¿no? Una mirada de lo que fue la experiencia cultural, la experiencia social y también la experiencia emocional de la dictadura, ¿no? A partir de los estudios de la vida cotidiana, bueno, pues que Claudio pues, ya ha llevado a cabo a partir de la Alta Geschichte, ¿no? Y bueno, trabajos que ha incidido en estos comportamientos de indocilidad, ¿no? En sus últimos trabajos, ¿no? Y como decía Claudio, precisamente, pues el ocio es una parte consustancial al ser humano y por tanto es una parte consustancial a la experiencia social de la dictadura, de la sociedad, ¿no? De la gente. Habláis de que hubo un intento del régimen, ¿no? Porque siempre se podrán hablar de intentos, no sé si de fracasos o de éxitos, pero el intento existió, por reglamentar el ocio, por reglamentar el tiempo libre de la ciudadanía, ¿no? Tanto en la inmediata posguerra, con esa cultura de la evasión, con las fiestas populares, esas apropiaciones y también las resistencias por parte de la sociedad, ¿no? Pero también durante el desarrollismo, ¿no? Bueno, en el que se asiste, pues digamos, a la extensión de la nueva cultura de consumo, a la televisión, a la llegada del turismo, a la salida de los españoles como turistas fuera de España y a la interiorización de nuevos valores, juicios y opiniones, ¿no? Que, bueno, pues genera ciertos conflictos y ciertas tensiones sociales que digamos, se reproducen muy bien en el libro, ¿no? Y es que uno de los puntos que destacaría yo del libro es que aborda las relaciones entre Estado y sociedad, ¿no? Y las relaciones dentro del Estado también, ¿no?
las tensiones, más bien, las tensiones dentro del régimen por parte, por ejemplo, de los falangistas, ¿no? Que ante el avance de la cultura de consumo y de la desmovilización o de unas actitudes pasivas, claro, ellos bien podían estar de acuerdo con el bienestar que estaba provocando el régimen, pero no tanto con la desmovilización social y política, ¿no? Entonces protestaban y era una tensión que estaban protagonizando, ¿no? Pero también tensiones de las autoridades eclesiásticas, ¿no? Las autoridades eclesiásticas que, bueno, pues veían el vicio del consumo, el vicio de los bares, de los bailes pegados y, bueno, en definitiva, pues del avance progresivo de una secularización que era imparable, ¿no? Aunque también con resistencias, ¿no? Y en este juego de resistencias es yo creo donde podemos debatir, ¿no? Y por otro lado, no solo las tensiones dentro del régimen, sino las tensiones protagonizadas por la propia sociedad, ¿no? Ya que si bien bueno, pues el régimen proporcionó una satisfacción material a partir de los años del desarrollismo, que además, como decía Claudio, contrastaba con los años de posguerra, con el hambre, la satisfacción material de los años 60 contrastaba con la experiencia del hambre. Eso no impidió que la propia ciudadanía evidenciase y observase las propias deficiencias de la dictadura, ¿no? En este caso, pues la obra sindical de Educación y Descanso es uno de los casos que aparecen en el libro y que creo que es el más ilustrativo, ¿no? A raíz, digamos, de las corruptelas, de los favoritismos, de las malas condiciones de algunas residencias o incluso también tensiones que se generaban por parte del turismo, ¿no? En la medida en la que los propios españoles veían que sus condiciones materiales, aun a pesar de haber mejorado, no eran como la de los europeos, ¿no? Entonces, eso generaba unas tensiones que, bueno, pues el régimen tenía que digamos que abordar, pero también generaba ciertas respuestas por parte de la gente de manera autónoma, ¿no? Y es que otro de los puntos del libro creo que es esa, bueno, creo, ¿no? Es esa mirada desde abajo que aborda la recepción, las actitudes de la propia sociedad, de la propia ciudadanía. Una mirada en la que, bueno, pues dialoga con la antropología, con los estudios urbanos, con los estudios culturales, que permite renovar la historia social, que permite avanzar y ver la historia social de la dictadura bajo otros prismas, bajo otras lentes, desde otras lentes. Y permite, digamos, superar pues, las imágenes en blanco y negro, ¿no? Las imágenes fijas. Nos aportan, pues, lo que decía, ¿no? Miguel Ángel en la introducción, esa paleta de grises, ¿no? Que, bueno, quizás no son tan claras en las conclusiones, pero precisamente por eso, por no ser tan claras, creo que se atienen mucho mejor a la realidad y por eso mismo creo que son mucho más atractivas y mucho más sugerentes, ¿no? Para comenzar y poder seguir investigando, ¿no? Y es que más allá de que lo que el franquismo programó para el tiempo libre, la experiencia de la ciudadanía fue, como decíais, pues enormemente variada, ¿no? Enormemente rica, compleja, en la cual hubo negociaciones, hubo indiferencia, hubo rechazos, hubo resistencias, pero también pues, hubo aceptación, hubo conveniencia, hubo pragmatismo a la hora de adoptar y a la hora de acudir a esos espacios de ocios que promocionaba la dictadura, ¿no? Es decir, y creo que esto es una conclusión bastante esperanzadora, de que la ciudadanía sobrevivió, la agencia de la ciudadanía sobrevivió y se mantuvo, ¿no? Y digo esperanzadora porque permite que el ser humano podamos, aun a pesar de condiciones de vivir en dictadura, podamos tener cierta capacidad de decisión sobre nuestras propias vidas, ¿no? Y hace todo esto, y yo sería, digamos, el tercer punto que señalaría, a partir de poniendo en valor el ocio y poniendo en valor también la cultura popular, ¿no? Y es que el libro lo he leído de manera muy interesado, me ha gustado mucho, porque bueno, pues toca con algunos aspectos que he estado trabajando últimamente y me vais a permitir citar leeros un pequeño fragmento de un libro que es de Pau Malvidó, que no se ve, bueno, Pau Malvidó es Pau Maragall, que es el hermano de los pequeño de los Maragall, que es estudiante universitario, nace en el 48 y bueno, pues a diferencia de su hermano Pascual, pues Pau acaba, digamos, fuera de la política convencional y acaba transitando hacia la contracultura de los años 70 y 80, ¿no? Y en este libro que recopila, digamos, las crónicas de la contracultura catalana de los años 70, decía algo así que voy a reproducir porque justo ha sido pura casualidad que estuviese leyendo el libro, vuestro libro, y leyendo este
y dije, bueno, esto me viene como anillo al dedo y me parece interesante poder ponerlo en la sesión, ¿no? Y decía Pau Maragall, debo confesar que escribiendo toda esta historia me doy cuenta de las pocas referencias que poseo, las personales, las de algunos amigos míos y poca cosa más. Adultos unidos por las 4 hipótesis de siempre y por cierto vicio de coherencia. Y es que resulta que en la prensa no salía nada. Los estudiosos tampoco se han entretenido en ver la vida cotidiana de la juventud durante todos esos años. Hay historias de las luchas sociales importantes, de la literatura durante el franquismo, del desarrollo económico, de los movimientos políticos, de poesía, de pintura, pero aparte de alguna película y de alguna novela, nadie cuenta nada de lo que hacía la gente durante su tiempo libre, los usos y costumbres, sus manías privadas. No sé si esto resulta necesario, en todo caso, es una parte importante de la vida de la gente, ¿no? O sea, esta cita, digamos, esto último que dice, claro, no es una parte importante de la vida de la gente, digamos que parte de esa desatención que ha recibido por parte de la historiografía o de los estudiosos o de las ciencias sociales, y digamos que pone en valor vuestro propio libro, ¿no? Ya que no solo se analiza, sino que se pone en valor, ¿no? Se pone en valor la propia cultura popular y el propio ocio, ¿no? Y ya entrando, esto me sirve también el comentario, lo utilizo, bueno, pues para introducir alguna pregunta, sin querer extenderme demasiado. Y es que el autor, Pau Maragall, decía, claro, hay historias de luchas sociales importantes, literatura durante el franquismo, el desarrollo económico, etcétera, ¿no? Claro, hay una diferenciación entre alta cultura y cultura popular. Lo mismo que hay una diferenciación entre alta política, ¿no? Y esa política, esa infrapolítica, ¿no? Política que se vehicula por otros cauces, que quizás no es tan evidente y que desde luego no está dentro de las organizaciones políticas convencionales, ¿no? Y esto es algo que comenta Lucía en su capítulo, ¿no? Cuando dice que la cultura popular a menudo se ha entendido como algo despolitizado, algo sin mayor interés y con un interés puramente emocional, ¿no? Pero claro, a mí me venía leyendo el libro una historia de mi madre. Voy a contar una pequeña historia de mi madre, igual que hace Óscar Rodríguez en su libro, que habla de su padre para explicar el Frente de Juventudes. Yo voy a traer aquí a mi madre. Mi madre me contaba, claro, que cuando ella era joven, con 15, 16 años, ella vivía en un pueblo de colonización, en las 5 villas aragonesas, y bueno, pues cuando se iba a algún guateque, cuando se iba a las fiestas populares de un pueblo al lado, o cuando se iba a las fiestas populares de Egea de los Caballeros, que era la cabeza de comarca de la zona, claro, ella llevaba la ropa que iba a ponerse en la espalda, en una mochila, escondida, ¿no? Y en cambio salía de una manera, pero la ropa con la que iba a salir se la ponía en la espalda para que su padre no la viese, ¿no? Y entonces esto a mí me hacía preguntarme en qué medida también el espacio público, el ocio, ¿no? El ocio servía de transgresión. No el ocio, sino el ocio servía como vehículo para transgredir unas normas de género que se reproducían en el ámbito doméstico, una transgresión contra la autoridad del padre, una autoridad paterna. En definitiva, era donde se verticalizaba, digamos, la autoridad en sí misma, ¿no? Y cuál era el primer enfrentamiento contra la autoridad de mi madre es con su padre, ¿no? Entonces me preguntaba hasta qué punto el ocio generó también espacios de afinidades, de identidades estéticas, que, bueno, pues eran alternativas y podían, digamos, vehicular ciertos comportamientos transgresores, ¿no? Como en el caso de mi madre, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿hasta qué punto el ocio y la cultura popular fue, además de una estrategia usada por el régimen, un elemento de transgresión o incluso de liberación o, si se quiere, de desahogo de las reglamentaciones y las convenciones, en este caso de género, ¿no? Y me lo preguntaba precisamente a raíz de lo que comentaba Pau Malvidó, ¿no? Que decía, claro, hay movilizaciones, se tiene en cuenta todo eso, pero no se tiene en cuenta el componente también de cambio que podía acarrear la propia cultura popular, ¿no? Que llevaba a mucha más gente, por ejemplo, que las traducciones de Fondo Cultura Económica, sin desmerecerlo, evidentemente, o a un coloquio universitario después de ver una película de Bergman, ¿no? Es decir, la cultura popular tenía muchísima más incidencia, pregunto, ¿no? Evidentemente con sus límites. Bueno, pero sí que si pudieseis hablar un poco de todo ello. Luego, respecto a otra pregunta, va un poco al hilo de lo mismo, respecto a la cultura de la evasión, ¿no? Ya que si el régimen, pues bueno, empleó los toros, el cine, la radio, ¿no? El capítulo, por ejemplo, de la radio sobre las radionovelas y los consultarios, ¿no? Como el de Francis Elena, ¿no? Que funcionaban, digamos, como engranaje, ¿no? De esa arquitectura de género franquista, comentan en el capítulo, que me ha parecido muy bueno.
Y más adelante la televisión, como un elemento de nacionalización en su modalidad banal, como decía en su capítulo Claudio, nos aproxima también al uso adoctrinador por parte de la cultura popular, ¿no? Que también nos comentaba Lucía. Pero también un poco a lo que viene, algo que viene al caso anterior y quizás repito la naturaleza de la pregunta, ¿no? Ya que es algo que también indicas en tu texto, Claudio, pero también me preguntaba si a partir de esa cultura de la evasión o esos artefactos culturales y esa cultura de la evasión, se reforzaban espacios sociales y afinidades culturales que podían ser alternativas a las del propio régimen, incluso a las alternativas a las que promovía el propio régimen, o incluso alternativas al propio régimen, ¿no? Como por ejemplo pienso en el Fútbol Club Barcelona y el catalanismo, ¿no? El fútbol y política, pero encaminado hacia otra dirección. O también la televisión, ¿no? La televisión, que si bien fue un elemento desmovilizador, bueno, pues también proveyó imágenes de modernidad a partir de series, de programas musicales, ¿no? Que también son importantes en los años 60, es decir, promovían también modelos de feminidad distintos, y también como espejo en el que reflejar, igual que el turismo, las propias carencias materiales del régimen, ¿no? Y como última pregunta, quería preguntaros por algo que habéis comentado ya en la introducción, y es que decíais en la introducción del libro que, claro, el ocio es un campo poco explorado en el franquismo. Y decíais, Tito, quizás por la propia contradicción que aparentemente supone interrogarse por la posibilidad de entretenerse en el interior de un régimen dictatorial, ¿no? Y yo esto me preguntaba sobre esa dimensión del ocio, ¿no? ¿Cómo se cruza en la memoria popular de la dictadura? Una memoria que no es tan política, una memoria que puede considerarse más amable, ¿no? De aquellos años, ¿no? Pero claro, que quedan completamente descontextualizados de la propia dictadura, pero también forman parte de las construcciones del pasado, ¿no? De las construcciones del pasado de los años 50 y 60, ¿no? Y vuelvo a mi madre, ¿no? Mi madre no piensa en el franquismo como un régimen, piensa en los brincos, piensa en los guateques, piensa en todo esto, ¿no? Y creo que hasta qué punto podemos integrar y de qué manera podemos integrar esa memoria popular, esa memoria de la experiencia del ocio de millones de personas, al fin y al cabo, ¿no? Y por último, yo acabo, me preguntaba si esa memoria y sobre todo esa experiencia del ocio, esta pregunta la lanzo, puede que sea evidente la respuesta, pero bueno, por si tenéis alguna respuesta un poco que podamos conocer mejor, si fue distinta esa experiencia del ocio vivida desde abajo, que también se asocia a una experiencia modernizadora, también vivida desde abajo, si fue tan distinta del resto de Europa. La experiencia del ocio y la experiencia modernizadora, ¿no? O existen puntos de encuentro, de análisis, paralelismos que permitan entender también que no solo la dictadura era una dictadura integrada en Europa, con sus particularidades, evidentemente, pero entender que la sociedad española también era una sociedad europea, ¿no? Y también en el ocio. Así que nada, eso serían mis 3, 4 preguntas. Así que bueno, lo dejo aquí de momento. Tengo un par más, pero bueno. No sé si respondo yo a alguna y que siquiera Lucía se sume. Han sido muchas preguntas, me parece súper interesante el comentario que ha hecho Dani, porque, bueno, te has leído el libro, has destripado bien y eso te lo agradezco. Hombre, como todo libro coral, pues siempre tiene pues desequilibrios, ¿no? Como puede haberlo, hay temas que seguro que hasta Lucía y yo pensamos que podían haber estado, cuestiones que nos gustarían que fuera de otra forma, ¿no? Pero bueno, también es un poco descargar la culpa de algo que pues no tenemos ni culpa ni responsabilidad, aunque también somos los editores, ¿no? Bueno, eh, has dicho, has hecho varias preguntas, algunas más como reflexiones, yo las entiendo, ¿no? Preguntabas primero en qué medida pues, el ocio servía para transgredir, ¿no? También para transgredir normas de género, la autoridad paterna, ¿no? Comentando todo eso que decías. Me parece pues una cuestión que sí, incluso puede trascender el propio franquismo, ¿no? El ocio siempre ha sido un lugar para transgredir, ¿no? Uno piensa en cómo se ha comportado durante su juventud y evidentemente hace cosas que no haría delante de sus padres, ¿no? Bueno, pues otros lenguajes también, otro tipo de gestos, otro tipo de comportamientos. Pues dentro de la dictadura es todo mucho más acusado y por supuesto si tiene un ambiente familiar, ahora que precisamente Lucía hablaba del proyecto que estamos iniciando sobre la familia, ¿no? El franquismo y demás,
un ambiente familiar completamente opresivo, en el que hay, bueno, pues una autoridad paterna que te impide hacer casi de todo, una moralidad completamente también ortodoxa por parte de la Iglesia, por parte de algunos sectores, pues claro, el ocio se convierte en un momento de, bueno, pues de libertad en ciertos momentos, algunas festividades como puedan ser el carnaval, cuando llega a recuperarse, aunque sea con ese eufemismo de fiestas típicas gaditanas, estoy pensando, ¿no? Pues sirven para transgredir, ¿no? Y esto no es solo el franquismo, ha servido anteriormente en otras coyunturas temporales. Entonces hay un componente ahí, evidentemente, que no solo es lúdico, sino que es de desenfreno, ¿no? De vamos aquí todo vale, ¿no? Y evidentemente también hay una parte generacional. Y son esas generaciones que nacen con otro tipo de pensamiento diferente al de sus padres y que hay ruptura, igual que la hay ahora con los adolescentes, con sus padres, aún no llega a eso todavía, pero hay esa diferencia, ¿no? Entonces yo vamos, lo veo así. Luego, hablabas de la cultura de la evasión, ahí además como mi capítulo va precisamente de eso, evidentemente lo que decía, la cultura de la evasión puede también reforzar justo lo contrario. No solo era por una parte un mecanismo de adormecer también, de, bueno, de desviar, etcétera, pero luego el franquismo estaba cavando su propia tumba, porque, y hay partes del franquismo, hay algunos sectores del franquismo, puedan ser los falangistas, aunque ya en esos momentos, y de eso sabéis vosotros mucho más que yo, en esos momentos pues se le escuchaba poco a parte del falangismo, pero que se preocupan realmente porque los cauces políticos de proselitistas del régimen se estén construyendo. Oye, que no estamos llegando a todo ello. Recuerdo unas declaraciones que sacaba, me parece que era Sofía Rodríguez en su libro sobre sección femenina, El patio de la cárcel, donde hablaba de Pilar Primo de Rivera, que venía a decir algo así: sí, los coros y danzas son muy bonitos, la gente se cree que es lo único que hacemos, oye, que hacemos otras cosas. Pero ella lo que se quejaba precisamente era de que, bueno, con eso de los coros y danzas, la televisión, lo otro, parecía que el franquismo no ampliaba sus bases políticas y ciertamente las estaba obstruyendo, ¿no? Ese discurso machacón de, oye, es malo meterse en política, que encima hay parte de los sectores del régimen que evidentemente lo defienden, al final acaba por obstruir completamente, como digo, esos canales. Y la cultura de la evasión, pues podía dejar la válvula de escape para que se colaran novelas, películas, series, canciones, pues yo qué sé, cualquier discurso que fuera contrario. Tú te referías al Barcelona, pero hay otras muchas posibilidades, ¿no? Hay. No sé si Lucía quiere responder algo de esto, sigo con las preguntas. Como queráis, ¿eh? Yo únicamente, ¿puedo? Venga, dale, Lucía, sí. Únicamente quería un poco ahondar en lo que, por alusiones a los coros y danza, es una de las actuaciones institucionales del intervencionismo institucional a través de la sección femenina, con aspiración de controlar el ocio popular en las ferias, sobre todo, fundamentalmente en las ferias y en las romerías, ¿no? Y los coros y danza ya eran algo totalmente que había sido intervenido en su vestimenta, en su proyecto de investigación antropológico, no respondía para nada al original. Y siempre, pues, es uno de los elementos de de las intervenciones del régimen donde más fácilmente se ve el fracaso de ese intervencionismo sobre la cultura popular. Porque Pilar Primo de Rivera ordenó que a las 12 de la mañana en las ferias de todos los pueblos de España bailaran los coros y danzas. Y precisamente es que no iba nadie. La plaza se llenaba cuando había un paso doble, pero nunca con los coros y danzas. Y además los coros y danzas siguieron hasta los años 70, ahora ya están, después se reconvirtieron y era la cosa más aburrida del mundo. Sobre todo en los sitios turísticos eso era completamente arcaico, obsoleto, y aquí en Marbella se le decía catetuno, que no iba nadie. Entonces quería señalar precisamente esa actuación del régimen que se ve sobrepasada, totalmente sobrepasada, porque en realidad es ajeno a la cultura popular, es una relectura, una resignificación de bailes típicos, en el caso de la provincia de Málaga, de los Montes. No eran bailes no era una manifestación
que fuera autóctona, que fuera atávica, sino que fue transformada para el proyecto de sus nacionalidades con el que el franquismo quería sustituir los nacionalidades. Vale. Vale, si quieres sigo un poco Sí. con alguna cuestión que a mí me parece interesante, una cosa que has señalado, que con la experiencia también de todas las historias que contaba familiares, ¿no? Que era la memoria popular. A veces esto de la memoria popular pues nos indica a los historiadores, a las historiadoras, que utilizamos muchas veces categorías súper fijas y que luego la memoria popular nos las desarma, ¿no? Como pues no entienden eso como a veces lo que entendemos nosotros como una falta de libertades y lo juzgamos de nuestro prima presente, para ellos no lo era, o es acostumbrarse a vivirse en libertades hasta un punto de que, no, yo recuerdo algún testimonio recabado para la tesis doctoral hace ya bastantes años y me decían, nosotros no echábamos en falta nada. Y digo, bueno, ¿y cómo puede ser posible, no? Y tú casi que te echabas, te sorprendías, ¿no? Te echabas las manos a la cabeza. Bueno, pues hay parte de la sociedad que se acostumbró, evidentemente, a esta falta de libertad. Y eso no quiere decir que otros no la echaran de menos y que, por supuesto, la echaban de menos. Pero sí nos debe poner a nosotros por lo menos en alerta sobre las concepciones a veces demasiado rígidas que empleamos para clasificar. Y lo mismo digo con las conexiones respecto a Europa que señalaba en tu última pregunta. No solo con Europa, pensemos en la sociedad estadounidense de los años 50, que también tenía unos modelos patriarcales muy, muy fuertes, donde la mujer estaba metida en el hogar, con un tipo de ocio también diferente. Yo hablaba hace tiempo con un colega de Holanda y me contaba, es que esto en Holanda era exactamente igual en los 70 o en los 60, y estamos hablando de Holanda. Y nos da la sensación de que va a ser mucho más abierto, evidentemente con las limitaciones de tener una dictadura o no tenerla, pero hay pautas que son iguales. Y lo mismo con José Luis Aguilar, por ejemplo, que es autor del libro. Él me lo comentaba respecto a la Alemania del Este, y había conexiones también, y habla de una dictadura también, pero oye, hay conexiones como el uso de la cultura de la evasión a través de la televisión, de los programas fáciles, sencillos para la población, pero es que en democracia pasa lo mismo. Entonces es muy curioso cómo hay esas conexiones y tenemos que ser capaces de verlas. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que cualquier similitud o asimilación a Europa, tenemos que tener en cuenta las zonas geográficas. Las zonas turísticas eran radicalmente distintas al interior. La libertad que vivimos en las niñas que en los años 60 nos crecimos en zonas turísticas, cuando ibas al pueblo del interior chocaba totalmente. Eso también hay que tener en cuenta, que no hay un patrón común a todo el Estado en cuanto a la asimilación al modelo europeo. Sí, que ahí imagino que también operará la clase social, ¿no? A la que se pertenezca, claro. O sea, no es lo mismo un estudiante universitario que puede conocer Europa, viajar y tener otras referencias y otro acceso a la cultura que, por ejemplo, pues una persona de campesina, ¿no? En Ávila, por ejemplo, sin entendiendo pues que también la clase social, las regiones, ¿no? Que hay una infinidad de situaciones que determinan la propia subjetividad, ¿no? Que hablábamos, ¿no? No sé si queréis decir algo más Bueno, pues al respecto. ahondando en la pregunta que tú has hecho, si los espacios de evasión suponían una ruptura con el control social, es que yo creo que es que para eso existían, ¿no? Los que expone Gloria en su capítulo están muy claros. Los simples teleclubes estos que habían en el último pueblo suponían un espacio de libertad para los jóvenes. Y las romerías, incluso las romerías se permitían más transgresiones que en cualquier otra fiesta, pero no ya durante el franquismo. Eso está presente en Lorca.
Sí, yo me lo planteaba también por la dimensión cuantitativa, ¿no? De a cuánta gente llega, ¿no? Ir a Guateque o en las fiestas populares y a cuánta gente llega, digamos, por las traducciones de Fondo Cultura Económica y qué peso o qué presencia tiene historiográficamente una realidad y otra, ¿no? Era también lo preguntaba en ese sentido, ¿no? Tengo un par de preguntas más, si queda tiempo, son las 5:15. Una pregunta más hago, respondéis y si os parece, pues ya damos paso al resto de personas, ¿no? Que están en el seminario, en la sesión bueno, para seguir con el debate, ¿no? Y yo me preguntaba algunas de las cosas que habéis ido comentando, ¿no? Un poco también a raíz de lo que decías, ¿no? De que parece que el franquismo cava su propia tumba, ¿no? En la medida en la que desata una modernidad que es incapaz de controlar, ¿no? Parece ser, o da esa sensación, ¿no? Yo me preguntaba también hasta qué punto también las propias agencias, ya sea católicas o falangistas, ¿no? Que son, digamos, los dos dispositivos culturales y políticos que más van a incidir en esa moralidad del ocio y esa reglamentación del tiempo libre, van a modernizar también sus propios contenidos, van a modernizar también su propia oferta. Lo pregunto porque, por ejemplo, sí que el Frente de Juventudes pasa a la Organización Juvenil Española y digamos que sí que rebaja el tono político, ideológico, ¿no? y doctrinal, aunque luego se recupere en el 74, ¿no? En el 74 llega José Utrera Molina a la Secretaría General del Movimiento y repite y refuerza el contenido político. Pero digamos como que hay una necesidad de suavizar los discursos políticos y los discursos adoctrinadores, porque si no la gente se va, ¿no? Y ahí me pregunto también que juega la lógica puramente mercantil, ¿no? La lógica de si no tenemos usuarios vamos a desaparecer, entonces tenemos que modernizarnos, ¿no? Entonces, me preguntaba también por esa lógica, que en los años 60 es también la lógica mercantil, y también la competencia con otros dispositivos y otros espacios de sociabilidad, ¿no? Que son importantes y que se habla en algunos capítulos, ¿no? Y de hecho, eso es un rasgo de modernidad, ¿no? La cantidad y variedad de espacios de sociabilidad que compiten contra los oficiales, ¿no? Entonces, cómo se adapta la sección femenina, cómo se adapta el catolicismo, cómo se adaptan los párrocos, etcétera, ¿no? Por otro lado, me preguntaba también, además hay un aspecto que a mí me interesaba mucho, ¿no? Que era como digamos, la transversalidad ideológica, ¿no? En algunos discursos, ¿no? De moralidad, ¿no? Precisamente, pues católicos, falangistas y comunistas rechazaban, por ejemplo, el rock and roll, ¿no? El fenómeno del rock and roll porque era algo norteamericano, algo que no era un objeto de consumo, que provocaba bailes, provocaba la excitación en la juventud y lo alejaba de la política, ¿no? Ya sea antifranquista o profranquista, ¿no? Pero bueno, me preguntaba también si hemos visto las resistencias populares a lo franquista y esto va a ser... ¿Pensáis así? Está preguntando algo Nicolás, ¿no? Sí, las peñas recreativas, sí, es algo que también iba a comentar. Pero bueno, si quieres luego, Nicolás, lo abordamos. Pero antes quería hacer esta pregunta, ¿no? Que era por las resistencias populares a la propia modernidad. Y esto es algo que habla precisamente el capítulo de José Luis, ¿no? No está aquí, entonces, bueno, os lo pregunto por si podéis contestar, ya que a veces parece que las resistencias a la modernidad provienen solamente desde arriba, provienen solamente desde falangistas, católicos, es decir, desde el poder. Pero claro, es la propia sociedad la que también está negociando su propia modernización, ¿no? Está negociando, está entrando en conflicto y está, digamos, criticando, ya sea, por ejemplo, en temas medioambientales, ¿no? En el litoral mediterráneo, ya sea por las condiciones laborales o ya sea por la presencia de extranjeros y los problemas de orden público que generaba, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, he estado trabajando en revistas musicales de los años 60, de la juventud, y claro, ahí mandaban cartas en las cuales, en la sección de cartas a los lectores, criticaban los bailes del rock and roll como algo malo, ¿no? Algo malo para la juventud. Y lo decía un joven, ¿no? Entonces esa dimensión generacional también se podría matizar, ¿no? Pero quería preguntar eso precisamente, sobre si también existen esas resistencias, si son, qué dimensión tienen esas resistencias,
qué dimensión tiene la gente también a la hora de negociar con su propia modernización. Y sí, la cuestión generacional también es importante en este respecto. Y algo que está comentando Nicolás: ¿pensáis seguir avanzando con la cronología del estudio? Piensa en la utilización de las peñas recreativas típicas de las ciudades del norte, ¿no? Y creo que esto es una pregunta que lanza Nicolás, y creo que además esto nos lo comentaba ya Guillermo, un doctorando que tuvo Miguel Ángel, compañero mío también de promoción, que quería hacer una tesis sobre las peñas, ¿no? Sobre las peñas en Zaragoza, y cómo son peñas que a partir del ocio articulan también, digamos, reivindicaciones sociales para la ciudad, de mejoras, y que incluso, pues bueno, son aprovechadas por algunos partidos políticos, ¿no? Así que nada, muchas gracias, y ya me callo y ya contestáis y abrimos el debate, que ya controlará y regulará Miguel Ángel. Muchas gracias. Vale, no sé si quieres, Lucía, tú ir primero esta vez o... Vale, bueno, da igual, pero no importa. Yo tengo un ejemplo bastante claro de esta resistencia que tú apuntas, Carlos, al proceso de modernización. En realidad creo que hay dos ejemplos que son ilustrativos. El del Patronato de Protección a la Mujer es uno. El Patronato de Protección a la Mujer a partir de los años 50 se rearma presupuestariamente, y después en los años 60 con fondos de los planes de desarrollo. Y donde en los años 40 había un conjunto de conventos, de centros religiosos, ¿no? Que eran los que acogían a estas niñas díscolas. En los años 50 reaccionan, hay una reacción a esa modernidad, y España se llena de reformatorios femeninos. Reformatorios femeninos, algunos muy, muy duros, y ves cómo cambian esas transgresiones. Y las que ahora se consideran transgresión y son penalizadas tienen que ver con la modernización del país, con el mayor número de mujeres que se incorporan a la vida activa, con el proceso de urbanización, mujeres que se desplazan del campo a la ciudad, con, por supuesto, en las zonas turísticas la irrupción del turismo, y esas entradas son voluntarias o bien son demandadas por las familias. Quiere decir que es una prestación social, es un servicio que se demanda desde las clases populares, que encuentran en estos reformatorios, a cambio de la libertad, protección, cobertura y una garantía moral de su comportamiento. Y esta obra de estos reformatorios, que como digo ahora mismo están puestos en cuestión por parte de las propias usuarias, tanto estos como los centros que aparecen de maternidad de madres solteras son realmente una respuesta a la liberalización de las costumbres. Eso lo veo por una parte. En cuanto a la misma pregunta que ha hecho, que qué equilibrio hay entre ese proceso de modernización y las resistencias por parte del régimen, pues vuelvo a las zonas turísticas, que es la que mejor conozco. Ese equilibrio se mantiene de una forma muy hipócrita. Los obispos, en el caso de Málaga, Herrera, Oria, pues continuamente hacen proclamas moralistas, pero los párrocos tienen que soltar la mano para mantener el turismo y permitir determinados trajes de baño. Aquí está la famosa polémica sobre el bikini. Es decir, hay una doble moral. Mientras hay un proceso de recatolización con lo de los cursillos de cristiandad, incluso actuaciones de residencia femenina católica, y sobre todo instrucciones en la vestimenta, en los congresos de moralidad, en las playas, pues de forma paralela hay una segunda línea por la que los párrocos hacen la vista gorda, y la Dirección General de Seguridad también. Porque evidentemente a finales de los 50, a los años 60, no se le iba a obligar a una turista que había venido de Suecia a que se pusiera el bañado con la fardita que dictaba el obispado de Málaga. ¿De acuerdo? Vale. Vale, bueno, yo añado
un par de reflexiones, sobre todo respecto a la segunda cuestión que lanzaba, que era referente a las resistencias populares más desde abajo, ¿no? A la modernidad, que me parece muy interesante lo que señalaba, porque aquí nuevamente lo que había señalado Lucía antes, es muy importante distinguir unas zonas de otras, ¿no? Evidentemente en zonas turísticas pues habría a lo mejor una primera conciencia de lo que es el turismo masivo, lo que está suponiendo en costes ambientales, en costes de, bueno, de orden público, como decía, ¿no? Pues Fuengirola, Pienso, Ibiza, etcétera. Pero en otros sitios el problema era diferente. Hay que ver también las diferentes clases sociales, el mundo rural, mundo urbano, un estudiante universitario o que no lo era. Entonces, el estatus. Hay muchas cuestiones sobre cómo percibir ese impacto de la modernidad. Creo que aquí las zonas son muy importantes. Y si nos fijamos, oye, lo mismo el franquismo no consiguió hacer mucho franquista al final, pero sí consiguió inocular una serie de valores como son disciplina, respeto a la autoridad, el machismo, que existen luego y que trascienden el 75, llegan a la transición perfectamente, incluso a los años 80. Y tienes personas que, oye, que piensan que está mal que una mujer vaya vestida de una forma, o que piensan que está mal un determinado baile como el rock and roll, una determinada música, o unos bailes, etcétera, ¿no? Y eso sí se puede ver incluso en prensa, ¿no? Yo recuerdo una tesis que no se hizo lamentablemente, pero que empezó a hacerse aquí en Granada, que precisamente hablaba pues, de esa clase conservadora, católica, que bueno, que denunciaba a una persona porque estaba en las playas en bikini y eran los 80. Entonces, que bueno, que hay cosas que pues, evidentemente trascienden y trascienden mucho, ¿no? Entonces sería muy interesante, pues incluso aquí, mirar más allá del 75. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Que en los 80 aún pervivían unas determinadas pautas que criticaban cualquier tipo de libertad, incluso en la universidad. Muy bien. Sí, yo eso me lo preguntaba también por qué es lo que quedaba, ¿no? Porque en los pueblos pues también se mantienen, digamos, ese conservadurismo social, esos tabús en muchos casos, muchos sentidos, en fin, castigos, cómo la propia sociedad o la propia comunidad actúa de agente moralizador y muy bestia, ¿no? De manera a veces muy salvaje. En fin, también eso es una cosa que me interesa, ¿no? Y que creo que es muy interesante el ir más allá del 75 y ver qué es lo que queda, ¿no? De la socialización franquista, no en términos ideológicos, sino ¿no? en actitudes, valoraciones, etcétera. Bueno, y poco más. Yo por mi parte, Miguel Ángel, si te parece, abrimos ya el turno de preguntas al Si os resto de parece, asistentes. abrimos, gracias, Daniel. Abrimos el turno de preguntas. Si queréis, empiezo yo por plantear alguna cuestión y así damos tiempo también a que el resto de gente que no vio ninguna mano levantada electrónica lo piense. Bueno, yo lo primero quiero agradeceros la exposición, que yo creo que ha sido excelente, que nos ha hecho una idea muy aproximada al que no conozca el libro del contenido y nos ha puesto encima de la mesa unos temas apasionantes y que son especialmente queridos para la gente de este proyecto, ¿no? Porque una de las, con distintos acentos, ¿no? Pero la preocupación por esas bases, ¿no? Por lo que el papel que tiene la población, aunque nosotros tengamos una mirada quizá más política, es fundamental, ¿no? Y es una preocupación que hemos tenido siempre, ¿no? Temas, por ejemplo, para mí tan queridos educación y descanso, porque he intentado 2 veces dirigir una tesis doctoral que nunca ha llegado nunca ha podido despegar, ¿no? Y entonces es un tema que a mí me parece importante, pero muchas otras cosas. Bueno, yo quería hacer no sé si una pregunta o una reflexión para ver un poco lo que opináis. Claro, bueno, y una cuestión más del último que decíais, que es lo que se me ocurría, porque decíais, hay que mirar más allá del 75, también hay que mirar antes del 36, porque una buena parte de esos hábitos represores no son sino la expresión de una parte significativa de la sociedad española, de los sectores más reaccionarios y más conservadores, pero que formaban parte de la comunidad nacional, por decirlo así, que van a tener la ocasión de implantar, de lograr que esos criterios que empezaban a verse amenazados por el proceso de secularización, aunque fuera incipiente, de los años 30, de modernidad, de Hollywood, de un poco lo que estaba empezando a llegar, sobre todo en el mundo urbano, pues ahora era frenado de repente, ¿no? Entonces,
por eso está en el franquismo, pero no es nuevo, y por eso también trasciende el franquismo, porque no es solo franquismo, es decir, son muchas otras cosas. No, pero yo lo que iba es algo que el régimen franquista va a tener en común con el resto de fascismos, que es la profunda desconfianza hacia las clases populares, la profunda desconfianza hacia la sociedad. A pesar del discurso obrerista, a pesar del discurso de adueñarse del carácter popular que tendrán los fascismos, que hará Hitler, que hará Mussolini, etcétera, que hará, por supuesto, el franquismo, la parte sana de la sociedad, que estaba siendo desnaturalizada por elementos ajenos. A pesar de este discurso retórico, la realidad es que se tiene un miedo profundo a esa cultura popular. Por eso el régimen, y eso se ve claramente, pues claro, lo primero porque la guerra civil, aunque tenga muchas variantes, evidentemente hay una componente en los alzados que es antiobrera, como tal cultura obrera y como tal clases populares, a pesar, insisto, de la retórica fascista, y eso se ve ahí. Es decir, el régimen, como no se fía nada de la población, como tiene en realidad un profundo rechazo a una construcción autónoma también del ocio, o especialmente del ocio, porque al fin y al cabo está en la calle, va a intentar de una manera que a lo mejor no ha sido tan subrayada historiográficamente como debía en su momento, ahora yo creo que sí, como lo muestran libros como este y otras cosas, ponen de manifiesto la importancia de esos mecanismos que tienen desde arriba, que es la utilización, el ejemplo de educación y descanso que acabo de decir, es decir, el ocio de los productores en todas sus manifestaciones, no solamente lo que es estrictamente las vacaciones de verano o las excursiones o las actividades en los hogares de educación y descanso, que yo he conocido alguno, por cierto, que aún funcionaban oscuramente en mi infancia lejana, sino que va más allá de todo eso. Realmente el régimen intenta activarse desde muchos puntos de vista para crear un discurso que vende a la propia población como un discurso propio. Y ahí está, desde los teleclubs, si nos vamos a los años 60, a lo que hace el Frente de Juventudes, con el deporte, con las excursiones, con la cercanía al mundo natural, con esos primeros viajes a la playa, con todo ese tipo de elementos. Y donde no es posible hacerse con el control de determinadas tradiciones o determinado ocio, las elimina, que de eso también hablabais en el libro del franquismo se fue de fiesta también, ¿no? Respecto a las fiestas populares o los carnavales que habéis citado, ¿no? De Cádiz, que claro, como eso era muy fuerte, pues al final acaban llamándolo de otra forma, pero tienen que aceptar que la tradición del carnaval gaditano, falangizado, maquillado, en parte modificado, pero no podían frenarlo. Por hablar de recuerdos, y todos hablamos de nuestras familias, yo recuerdo a mi abuelo que me hablaba de la fiesta popular que había el 5 de marzo en Zaragoza y que se celebraba en la zona de la Almozara, que era un barrio que luego se llamó La Química porque había una industria química muy, muy potente cerca del Ebro, en donde con calderetas la gente iba de toda Zaragoza y que tenía un claro sello obrero y protagonizado en los años 30 por la UGT y la CNT. Pero esta fiesta que se celebraba el 5 de marzo no era sino la evolución de la celebración por la derrota de los carlistas el 5 de marzo de 1838, que lo tenemos ahora de fiesta local en Zaragoza, ¿no? Entonces se borró completamente esa fiesta y se persiguió. Había una calle 5 de marzo muy céntrica, cerca del Paseo de la Independencia, que se quitó y se le llamó para más recochineo Requete Aragonés, es decir, los carlistas aragoneses. Luego ya con la democracia y con nuestro primer alcalde democrático, Sáenz de Baranda, volvió a llamarse 5 de marzo y así se llama. Y se celebra, pero en realidad es una pálida reproducción de lo que había sido esa fiesta. Ahí, por ejemplo, el franquismo es incompatible con una fiesta de ese tipo, de raíz popular, de origen liberal y anticarlista, y convertida en una fiesta de la izquierda en los años más ideologizados y de más polarización social, años 20, años 30, y que se termina de raíz. Hay muchos ejemplos, estoy convencido que en la mayor parte de ciudades y de localidades se podrían poner ejemplos similares hasta qué punto el régimen elimina de raíz y lo sustituye por este tipo de actividades que en muchos casos se unen, como decíais, Lucía, con lo religioso, las romerías, etcétera.
Y en el caso de las actividades del propio régimen, yo creo que, claro, la memoria sentimental que los propios ciudadanos de la época, y además en un marco de apoliticismo o de despolitización en muchos casos, ¿no? De familias de clases media o familias que no tienen pues personas directamente concernidas por la represión en los años 50, principios de los años 60, tienen un recuerdo grato, pues incluso de determinadas actividades llevadas por el régimen, porque forma parte de la sentimentalidad, de ese tipo de impulsos. Pero yo creo que esa desconfianza profunda hacia lo popular, hacia la cultura popular del régimen, va a estar desde el principio y se va a mantener prácticamente hasta el final. Otra cosa es que las propias iniciativas acaben colonizadas por la nueva sociedad, ¿no? por los nuevos impulsos que se estaban haciendo. Entonces, bueno, pues quería un poco poner encima de la mesa esa reflexión, a ver cómo lo veis o qué opináis. Y una cosita más, por no alargarme mucho, el tema del patronato de protección a la mujer, que es muy interesante, Lucía, lo que comentabas, es un tema que a mí me parece muy, muy, muy interesante. Y realmente me da a mí la impresión que tiene poco que ver ese patronato en la posguerra y en la década de los años 40 con lo que va a pasar desde mediados de los años 50, porque al principio es un poco una manera de hacer frente a la realidad de esa emigración de la gente más pobre y muchas veces arrojados por la guerra del campo a la ciudad, esas chicas jóvenes que quedaban embarazadas, que acababan en estas instituciones, con lo que va a ser ya la etapa posterior, que yo creo que está marcada por la prohibición de la prostitución. Y que yo creo que necesita también, no sé hasta qué punto es importante ese momento en que el régimen franquista prohíbe la prostitución y por lo tanto hay otro tipo de aproximación diferente, ¿no? a la situación de la mujer y esos reformatorios que son más modernos de concepción, menos religiosos, menos tradicionales, o menos religiosos no porque también están las monjas, pero tienen una dimensión más de acción del Estado directa, ¿no? Yo creo que ese es un tema importante que, como tú has dicho, se está activando bastante. Y las propias alumnas en letras, en nuestra facultad, hay bastantes que están interesadas en estos temas, ¿no? Tanto en la inmediata posguerra como hasta la transición, que es, yo creo que es en el 80 y tantos cuando se cierra el patronato de protección a la mujer. Bueno, y por mi parte nada más, si queréis contestáis y luego ya a ver si hay alguna otra persona que quiera preguntar. Me parece que tienes tú también una pregunta, Daniel. Bueno, vamos ya con vosotros. Contestad, si os parece. Bueno, yo te puedo contestar la primera y seguro que Lucía, la del patronato, pues te puede contestar mucho mejor que yo, ¿no? Me parece muy, muy interesante lo que apunta Miguel Ángel, es decir, el tema del rechazo, ¿no? De la desconfianza hacia las clases populares y cómo contradice eso el discurso obrerista, ¿no? De los falangistas y después cómo funcionan esos mecanismos, cómo intenta controlar a la clase obrera. Yo creo que se ha pensado muchas veces que la obra sindical de educación y descanso, en este caso, pues no llegó a los niveles del Dopolaboro, por ejemplo, ¿no? De las instituciones nazis, y a lo mejor no lo hizo, ¿eh? A lo mejor no lo hizo. Es verdad que durante los años 50 había una especie de travesía en el desierto, pero yo creo que en los 60 recupera bastante vigor, ¿no? Dentro de, bueno, de otra dirección falangista. No obstante, no deja de tener el problema que tienen otras obras sindicales, que yo creo que es un lastre para el franquismo siempre, y es que las obras sindicales están tiesas, tienen dinero nunca y se están quejando constantemente, como el propio auxilio social en la documentación interna, de que no pueden hacer nada, como las cátedras ambulantes, porque no tienen dinero. Entonces no llegan a sitio y eso les es un lastre, evidentemente, ¿no? Si hubieran tenido mucho más dinero, a saber, ¿no? qué habría pasado. Y luego, esto no contrasta, por otro lado, ¿no? con la capacidad que tiene el franquismo para capitalizar casi absolutamente todo. Desde las fiestas populares que tú señalabas antes, ¿no? Hasta, bueno, acostumbrarse a que, aun sabiendo que la gente a lo mejor utiliza estas instituciones oficiales de manera pragmática, que le venga a dar igual. O por lo menos que le venga a dar igual de cara a la galería. Luego a lo mejor le afecta, pero el hecho de que un chaval fuera al frente de juventudes únicamente movido porque son los que le pagan un campamento o allí puede jugar al ping-pong,
pues tampoco le importa el franquismo. Al fin y al cabo está llevando a alguien al frente de Juventudes. Luego otra cosa es el adoctrinamiento, si le llegaría o no le llegaría, como, bueno, como dice José Aguilar en el capítulo sobre las ciudades sindicales, ¿no? Los productores que iban allí, oye, me están dando las vacaciones, luego tengo que soportar un poco de falangismo y demás, pues oye, tampoco pasa nada, ¿no? Pero que sí, evidentemente esto es como nuevamente un arma de doble filo, este tipo de cuestiones, porque hasta qué punto estaba llegando esa ideología bueno, a esas clases populares que acudían allí, ¿no? A esa gente. Más efectividad le veo, ya digo, a otros mecanismos menos oficiales, como puedan ser eso, las propias fiestas, algunas otras cuestiones, la televisión, los medios de propaganda, aunque, claro, con esas dobles lecturas y esas resistencias cotidianas que están ahí, ¿no? Porque la fiesta siempre se presta a eso. Lucía, Ya. si te parece, lo del patronato, vale. ¿cómo lo ves? Vale, bien, bien. La red de reformatorios, que es la misma que en los años 40. O sea, el patronato yo lo he estudiado diacrónicamente. De hecho, mi libro se llama Mujer, moral y franquismo del velo, haciendo alusión a la posguerra, al bikini. Porque el bikini es el símbolo de una época, pero la transgresión y el castigo es el mismo que en la época del velo. El objetivo de la creación del patronato, como tú sabes, es la lucha contra la prostitución, que se había disparado después de la guerra civil. No quiere decir con esto que antes no existiera, pero el estudio de caso que yo he llevado a cabo en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, desde que se crea el patronato, desde el año 42 hasta el 72, he ido estudiando expedientes. Los expedientes de los años 40 corresponden muy pocas veces a casos de prostitución, porque entre otras cosas, las órdenes religiosas no acogían a prostitutas y mucho menos si estaban enfermas. De hecho, cuando llegaba al patronato un expediente, una mujer ya prostituida o enferma, porque las enfermedades venéreas se disparan, pues van o bien al hospital civil o bien de la manera más perversa que alguien puede ver en cuanto a estas mujeres, son revertidas a sus casas. Se obliga a la familia a hacerse cargo de ellas. Las adoratrices y las órdenes religiosas acogen niñas malas, pero ni desvirgadas ni prostitutas. Entonces, esas transgresiones que en los años 40 fundamentalmente castigan a mujeres que viven con hombres casados por denuncia de sus mujeres, terminan en niñas siempre mayores de 16 años que o bien tienen una relación fuera del matrimonio, o bien han quedado embarazadas, o bien han sido objeto de estupro, o bien han tenido relaciones sexuales con sus novios. Pero al estudiar estos expedientes, cuando las asistentes sociales hacen los informes de su nivel económico, ves tal nivel de pobreza que la deducción es que muchos de esos delitos, transgresiones se inventan o se magnifican para que esas niñas sean ingresadas en un centro donde puedan comer. De manera que el patronato se convierte, como dice Óscar del Frente de Juventudes, y acaba de decir Claudio con ir a jugar al ping-pong a un local, el patronato se convierte en una prestación de servicios. Pero si tenemos en cuenta que esas mujeres eran tuteladas por el Estado y su mantención era pagada a las órdenes religiosas recibieron mucho dinero del Estado por acoger a estas niñas, sobre todo las adoratrices, de manera que los fondos estatales terminaron pagando la educación de las élites, porque había una parte donde estaban acogidas las niñas pobres y proscritas y en otro las niñas de familia acomodadas. ¿Qué pasa? Que a partir de 1952 hay una nueva legislación moral y
se empiezan a crear reformatorios o a resignificar los que había. O sea, conventos se convierten en reformatorios, pero siguen siendo tutelados por el Patronato de Protección a la Mujer, son centros del patronato. Y no solamente no disminuyen, sino que aumentan. Ahora, a partir de los años 60, con los fondos de los planes de desarrollo, pues surgen reformatorios que, como tú has apuntado antes, cuando se liberaliza, cuando se prohíbe la prostitución, esos reformatorios cobran un nuevo sentido porque acogen los programas de reeducación de prostitutas establecidos en los congresos de 1956, una vez que ya España está en los organismos internacionales y adopta el estatuto abolicionista, pero siguen siendo centros del patronato, y a excepción de una institución que se llama Villa Teresita, que tiene programas de reeducación para prostitutas, el resto de esos reformatorios tienen la subvención, el programa, pero en la práctica siguen reprimiendo conductas como las que había en los años 40. Y eso dura hasta los años 80, cuando se empiezan a incorporar a las proscritas del patronato el delito político, que es lo que ahora, bueno, pues está agitando. Creo que allí en Aragón está tiene una potencia importante el movimiento para que se reconozcan que han sido víctimas del franquismo. Es una causa que abandera una antigua tutelada, que es Consuelo García Cid. No sé si te he contestado lo que... Sí, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Es un tema en todo caso muy interesante. Yo estoy convencido que en los próximos años todavía va a tener más peso, porque en la sociedad civil se está viendo, ¿no? Como tú decías ahora mismo. Es que la sociedad civil ahora mismo es muy sensible. Hubo también un movimiento, las madres solteras de Peña Grande, que aquello fue igualmente un reformatorio que con denuncias hasta muy avanzado ya el franquismo, y que es un tema también que conecta con el de los niños robados, y sabemos que estos temas hoy en día tienen un gran seguimiento, como tú dices, es social. Muy bien, tenemos, Daniel, ¿querías plantear otra pregunta? Nada, rápido, porque a raíz de lo que contabas de la 5 Marzada, pues claro que al final son los propios barrios las que recuperan la festividad, ¿no? Incluso a día de hoy sigue siendo una fiesta popular de la ciudadanía y bueno, que mantiene, o sea, que indica también, siendo una fiesta de los años 30, o sea, no hay quizás no con la envergadura que podría tener, pero sí que mantiene desde los años 30 una memoria también de esas fiestas populares y de las resistencias a que el propio régimen pudiese acabar con ellas, ¿no? Y a raíz de eso también en ello también se involucran las peñas, ¿no? Que es sobre algo sobre lo que pregunta Nicolás, ¿no? Que por eso quería hacer la pregunta, transmitiros la pregunta de Nicolás, que dice si pensabais seguir avanzando en la cronología del estudio. Es decir, pienso en las peñas recreativas típicas de las fiestas de las ciudades de todo el arco norte peninsular, como alternativa a la asociación de tipo político en los años 70 y el principio de la transición, ¿no? Que es un tema que además a mí me interesa mucho porque las peñas, pues ese tejido asociativo que hay en Zaragoza, que hay en otras ciudades del norte, y que bueno, junto a la gente y juntan las fiestas, organizan el ocio de manera autónoma, ¿no? En muchos sentidos. Vale, no solo en el norte, yo estoy recordando cómo siguen funcionando en las fiestas populares, ¿no? En las fiestas patronales de muchísimos pueblos aquí en verano. Hablo de Andalucía Oriental, que es lo que más conozco, y sería muy interesante poder avanzar, ojalá tener el tiempo y la posibilidad de hacerlo, porque me parece súper interesante ver cómo se organizan como alternativa. Hablabas tú también de cómo se mantienen ciertos comportamientos, ciertas cuestiones. Estaba recordando cómo aquí cómo el franquismo empieza a dejar abrir la mano en cierto momento, ¿no? En el 50, en los 60, con ciertas cuestiones. Hablábamos antes de las fiestas típicas gaditanas,
Pero estaba recordando el caso de mi ciudad, ¿no? De Granada. En Granada tenemos una tradición, bueno, dentro de las fiestas del Corpus, que vendrán dentro de unas semanas, ¿no? Que además de ferias y otras cuestiones, pues hay una sátira social a través de una especie de carteles que se ponen en una de las plazas principales de la ciudad que se llaman las carocas. Estas carocas fueron prohibidas durante los años 40, pero luego en el 52 aparecen de nuevo. ¿Por qué eran prohibidas? Porque lógicamente con una rima siempre y con un tono satírico pues se denunciaba pues, malestar popular por condiciones de vida, por falta de un alimento, por cuestiones relativas a un fallo en el transporte, porque iban mal los tranvías. Y claro, eso en la posguerra pues era difícil porque bueno, el día a día era ese malestar, ¿no? Pero luego en los 50 como que se abre la mano y se empieza a abrir ese camino para una cierta crítica, lo que hace el franquismo, que se da cuenta de que abre mucho la mano y a veces censura una de esas carozas y aparecía completamente en blanco como cuando lo hacía en una prensa, ¿no? Y aparecía la censura. Pero es curioso cómo ese espíritu luego permanece, traspasa la transición y ya ahí todo se desata mucho más. Por eso sería interesante lo que también dice Nicolás, de estudiar cómo no solo lo que dice él, ¿no? El asociacionismo, cómo va cambiando y cómo se mantienen esas peñas y otras cuestiones más que a nivel político, sino también las formas de expresión popular para reivindicar cambios sociales, como puedan ser en esos 70 y 80, simplemente el acerado, el alumbrado, la escolarización en barrios periféricos, que es verdad que no al nivel a lo mejor de Madrid, que sí tiene un chabolismo rodeando toda la ciudad, pero que existen en todas las ciudades de provincia. Esa existencia bueno, de barrios que no están bien, que tienen calles embarradas, que no tienen alumbrado, que no tienen bates en sus casas y que lo reivindican a través de esos mecanismos muchas veces asociados a lo lúdico, al ocio, bueno, a las festividades, etcétera. Vamos a ver si tenemos alguna cuestión más de el resto de compañeros que están esta tarde con nosotros, que quieran plantear algo. Yo creo que es el tipo de libro y de tema que podríamos estar planteando muchísimas cosas micro, de tantos aspectos que se tocan en el libro, porque es un libro, es verdad, muy, muy plural, muy coral, con visiones distintas, que también pone su foco en distintos momentos y cronologías del régimen, que evidentemente es siempre difícil, ¿no? Porque son momentos también muy diferenciados, lo decís ahora mismo, ¿no? Con esa cierta liberalización, que en realidad no es una liberalización en los años 50 y 60, sino, bueno, pues la constatación de que los modos sociales han cambiado, ¿no? Y entonces hace falta otro tipo de estrategias para mantenerse, ¿no? Para mantener lo mismo, en definitiva, que es lo que intentaba también hacer el régimen con la propaganda de los 20 años de final de la guerra o luego los 25 años de paz, ¿no? El poner de manifiesto y ver esa otra cara más en positivo, por decirlo así. Pero bueno, es que estamos hablando en realidad de lo que constituye la memoria sentimental y la memoria moral y personal de la mayor parte de la población, ¿no? Y cómo eso realmente nos ha configurado. Por eso yo creo que son estudios que han ido ganando terreno desde la época que empezaste, Claudio, y de hace esta veintena de años, ¿no? Y yo creo que vamos a seguir avanzando, sobre todo porque cada vez hay más gente que estudia aspectos micro que nos va a poder dotar, ¿no? De un panorama más claro y que nos va a hacer también más inteligible cosas, ¿no? de la evolución del régimen, que en definitiva es lo que perseguimos, porque en realidad cuando investigamos el franquismo lo que queremos es saber cómo funcionaba, qué pensaba la gente, por qué duró tantos años y por qué fue su final como fue y la transición, ¿no? Bueno, si no tenemos ninguna cuestión más, estamos prácticamente a -5. Ya sabéis que son las 2 horas la frontera que nos ponemos, entonces, si no hay ninguna cuestión más que queréis comentar, es la última oportunidad para la gente que está con nosotros esta tarde, que tenemos a nuestras 2 estrellas invitadas. La Pues próxima sí, vez vamos a ir a Zaragoza, ¿verdad, Claudio? ¿Verdad? Sí, allí en presencial.
Sí, bueno, estáis invitados, ¿eh? No hace falta decirlo, ¿eh? Además de que está muy bien que sea online y llega mucha más gente, pero en realidad como luego tomarse cervezas juntos y poner los problemas y las discusiones encima de la mesa de una manera directa, pues como eso no hay nada, ¿eh? Por mucho que avancen las cosas, yo creo que la relación directa y los seminarios en que estemos en persona, espero que no desaparezcan nunca, ¿no? Por muchas pandemias, que espero que no vengan demasiadas, por lo menos en nuestras vidas. Y bueno, porque necesita la historia y necesita el avance de todos los que se dedican y sobre todo de la gente más joven, ese contacto directo, ¿no? Ese contacto directo. No sé, Daniel, ¿se te ocurre alguna cosa más o lo damos ya por cerrado? Había una cosa que había comentado Lucia sobre la ciudad sindical de Málaga y sobre el proyecto que hay, ¿no? Y bueno, cómo esa arquitectura del ocio, que es una arquitectura franquista, Es se está horrible lo que intentando va a defender. pasar. Por eso, si nos puedes contar en un minuto lo que Es de es. Marbella, la ciudad sindical es de Sí, Marbella. sí, sí. Sí, sí, Está en sí. Marbella. ¿Tú la conoces? No, es que vi ayer la noticia y leí la ¿Y noticia tú en la paralelo a que conoces, leía Miguel? otra noticia sobre No. Cuelgamuros, ¿no? Y dije, Bueno, bueno, eso es un sitio maravilloso. De hecho, hoy lo que aparece en uno de los periódicos locales es que va a desaparecer el último así de la Costa del Sol. Esto es un Ujú. pinar inmenso, aquí se construyó en la arena de la playa, en dunas, y claro, pues las dunas es lo que es el único espacio que está protegido, que las dunas han sobrevivido porque se han librado de la urbanización. Ya. Entonces, bueno, de pequeños nos llevaban allí, aquello era el paraíso, una piscina inmensa que para los niños aquello era. Y después hay pequeños chalecitos a lo largo de la orilla, son viviendas unifamiliares, vamos, eran como apartamentos, con una pequeña terraza, es decir, un pueblo y con la arquitectura, creo que es Aymeric el arquitecto. La iglesia es maravillosa, se secularizó. Bueno, pues ahora está gestionada por la Junta de Andalucía, así después Ujú. pasó, ya sabéis, a ser gestionada por los sindicatos. Ha estado funcionando mucho tiempo, bueno, pues como lugar de vacaciones para los funcionarios, la gente muy fácil y eso. Y después, bueno, pues lleva unos años sin uso porque hay problemas de gestión con la Junta y el Ayuntamiento y finalmente, bueno, pues la Junta ha dado carta blanca a que se construya, a que se permita el aumento de la altura, de la edificabilidad y entonces eso va a desaparecer. Entonces en Marbella hay un movimiento ciudadano. Cuando hablo de movimiento ciudadano, en Marbella son 10 personas que protestan porque se va a perder ese patrimonio. En Marbella se niega cualquier memoria de la guerra civil y además de manera muy agresiva, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues como yo le dije el otro día a un responsable, no os importa por lo visto perder la memoria del franquismo, ¿no? Porque estáis dispuestos a terminar con esto. Y ese es el tema. Es un sitio precioso, maravilloso, la arquitectura, bueno, pues ya te puedes imaginar, te digo que es obra de Aymerich. Y Es una pena porque, bueno, supone un memoricidio, una agresión a la memoria, pero es también absolutamente, vamos, una reconstrucción, bueno, de todo lo que fueron esas redes, ¿no? Que en parte ya se ha perdido, o se han debilitado mucho, o han desaparecido el edificio, o se han sometido, o están abandonados. Están tirándose también bastantes no, pero en este caso no estaba universidades abandonada, sindicales, ¿eh? que en este caso no estaba abandonada. Ya, por eso, que todavía me parece. Ahí imagino que está la componente del negocio, fundamentalmente, y de aprovechar eso, ya que está bien, claro, que tenía poco que ver pues, con una de las residencias que había en Aragón, por ejemplo, que estaba en Orihuela del Tremedal, de provincia de Teruel, que seguramente era para algunos exótico, pero no creo que pudiera rivalizar con Marbella. Pues es Belleza, que la porque de era bastante. Marbella es que no parecía posible que pasara esto y nunca hubiera pasado si la Junta no está mandando quien está, no, nunca hubiera pasado, porque además es inmensa, tenía capacidad para 1000 personas, como, Sí, porque como eran, sabéis. Yo he estado eran allí muchas veces, ya después con mi sindicato, con el SAE, el,
vamos, que hemos estado allí, la gente de Marbella conocemos eso, son las mejores playas porque, claro, como eran de la ciudad sindical, es donde se pueden ver todavía las dunas, entonces nos hemos quedado planchados cuando nos hemos enterado que se va a edificar. Se va a Yo las edificar residencias, sí, una claro, promoción de chalés nuevos. esa no la conozco. Yo las residencias que he visto tenían un aire, si se me permite, soviético. Normalmente muy No, grandes, esta no. austeras, un poco al estilo del régimen o lo que podría hacer, o sea, ¿Quieres ese que tipo te mande bien. fotos de la Pues mía? estaría bien, sí, me Pues gustaría. nada, si queréis, pues me pasáis vuestros correos y... Sí, es y como un os- poblado, ¿no? Es como ¿Qué? un que es como un poblado con casas unifamiliares, ¿no? No, pero no evoca los poblados de colonización. Sí, pero con Ah, casas unifamiliares y demás, me refiero, ¿o no? Es una urbanización, no es es que un hay edificio, viviendas ¿no? de varias clases. Claro. Lo más llamativo de la ciudad sindical es que cuando vienes por la carretera nacional 340, te Sí, aquí queda, está mira, la... aquí está poniendo Nicolás Sí, esta es la lo que noticia acabo de de ver. la noticia que he Es leído, sí. la torre de la iglesia, que es una espiral. Ujú. Claro. ¿Sabes qué te digo? Es Sí una se ve. espiral. Sí, Y sí, como sí. una lámpara. Yo me acuerdo que cuando era pequeña yo le decía a mi padre, ¿cuándo vamos a llegar a la lámpara? Porque es como una lámpara esta de los años 60 inmensa. Os voy a mandar fotos. Eso, Después los bungalows son los pequeños chalets que están en la primera línea de playa y después unos espacios interiores poblados de pino. Es una cosa maravillosa. Pero Ujú. Marbella es un sitio, es que, vaya, me da vergüenza ser tan negativa con mi pueblo, pero es que estamos ahora luchando porque no construyan apartamentos turísticos dentro de una alcazaba del siglo XIII, perdón, del siglo X, una alcazaba, nuestra alcazaba califal. Yo soy estudiosa del trapiche del Prado, que lo han ahora rehabilitado con los fondos de EDUSI después de 20 años luchando porque se caía y era el primer trapiche de azúcar. Ahora terminamos de conseguir, estamos ya casi impidiendo que se construya en el castillo y ha pasado lo de la ciudad sindical. Ya. Y lo de la ciudad sindical es, vamos, os voy a mandar la foto porque yo estaba viendo cuando estaba corrigiendo el libro, pues viendo los trabajos de Alba y de José Luis, buscando las que habéis comentado, no tienen nada que ver con la de Marbella, vamos. Claro. Ya. Os lo envío, vaya. Sí, que Sí, sí, esto sí, bien. pasaba como con los pueblos de colonización, ¿no? Que había pueblos con elementos arquitectónicos muy modernos, muy incluso de autor, ¿no? Así que, Y Fernández en del fin, Amo, todos eso estos es, Sí. eso es, arquitectos. eso es. A mí los pueblos de colonización como me resultan muy deprimentes, pero la ciudad sindical no. Será porque, claro, lo tengo asociado a es que nosotros íbamos ya, los niños de Marbella nos metíamos a bañarnos en la piscina. A tu infancia, lo tienes asociado a tu infancia y por lo tanto se rodea siempre de un aire positivo, ¿no? Claro, yo lo tengo asociado a irnos allí los niños a meternos en las piscinas y a bañarnos y después de mayor pues ir con el sindicato. Ujú, En el sindicato íbamos a todos los encuentros del sindicato. ujú. Usted, a que estaba yo, pues lo hacíamos allí, en la ciudad sindical. Pues Bueno, nada, pues, si me mandáis vuestro correo, pues yo os vale, bueno, mando fotos. vale, pues ya te los mandaremos o si quieres te lo decimos, que es, ¿Vale? Sí, pero bueno, aquí mismo en sí, O sea, el, mira, yo te el mando tuyo el creo, mío. Carlos, No, sí, ya te yo lo, soy tú eres Daniel. Daniel, Yo sí. soy sí, Daniel. Lo que aunque pasa sea es que con he lo de iniciado la Carlos. sesión con Carlos. Pues Carlos. Porque Carlos no está y Carlos es quien Sí, inicia la sí, ya, sesión ya. porque tiene la cuenta. Pero yo soy Daniel Canales. Pues dime cómo el correo. Sí, claro. Mira, te mando aquí. O tú me De lo todos mandas modos, a mí. Mira, yo soy Lubo, LVO, sí, sí, sí. Sí, @umaes. vale. Te llegó te llegó mi mail, Sí, ¿no? De sí, invitación. sí. Mira, Bueno, no me llegó. ya te he mandado el No mío, sé lo que mira, pasó es, que no me llegó. Ya estamos. El Bueno, apagón me oye, rompió toda la casa. O sea por Dios. que sí, tuvo problema con la instalación, no sé si.
Mira, ahí tienes el mío, maruiz@unizar.es. O sea que ahí lo tienes también, que lo puedes copiar. ¿No lo veo? Sí, en el chat de la reunión. En el chat. Ah, Si le das Ahí al se chat puede- en la parte ahí de se puede arriba, copiar. al lado de gente, y lo despliegas, vale, vale, vale. te saldrá. Espera. Es sencillito, porque todo Ah, esto ok. Unizar de Universidad de Zaragoza y con un nombre, en este caso las iniciales y el apellido. Mira, pone César